Entonces, estamos arrancando esta serie en el día de el Domingo de Ramos. Yo ayer estaba casando una pareja, no sé por qué se me cruzaron ahí el Domingo de Ramos y el casamiento, y quiero decirles que me encanta casar gente. No sé, es un anuncio que Dios me pone en el corazón por si alguno necesita escuchar hoy un incentivo. Me encanta casar gente y no me gusta bautizar gente porque el agua siempre está muy fría, pero me gusta presentar bebés. Vieran cómo me encanta, así que pónganle, cásense, tengan bebés, eso es muy importante. Eh, Semana Santa es, como bien dijo ayer Eduardo, la semana mayor, ¿verdad? Es lo que el cristianismo toma para celebrar el momento cumbre de la cristiandad. Pero ojo, que se une a dos hechos, a dos celebraciones de las otras dos religiones monoteístas de origen abrahámico, que es en el judaísmo, ¿cuál es? ¿Vos te acuerdas? La Pascua judía. Y en el Islam, ¿cuál es? Ahí los agarré en curva, ¿verdad? El Ramadán se llama. El Ramadán, y es una semana uno, una semana al otro, y terminamos nosotros, o más bien empezamos nosotros, no, Ramadán, nosotros, y luego la Pascua, este año va a tocar de esa manera. Entonces, quiero hablar de ese conejo, porque siempre está presente. Y quiero que Eduardo, en esta conversación, vayamos, yo tengo que confesar algo, Eduardo no sabía que le tocaba hablar conmigo hoy en la mañana. Yo tengo la charla preparada para hablarla yo solo, pero en la mañana dije, ¿por qué no lo hacemos conversado? Entonces él está ahí sin saber muy bien qué es lo que va a ocurrir. Un segundo para arrancar. Así, sí, correcto. Titulé la charla así, entre el impulso y la permanencia, entre el impulso y la permanencia. Y quiero empezar con una pregunta incómoda, no para Eduardo, sino que nos hagamos reflexivamente una pregunta, y las preguntas incómodas vienen de ahorita. Tuve una reminiscencia, no sé por qué. Yo también, pero no te preocupes. ¿Por qué siempre corremos hacia lo que después abandonamos? ¿No se han dado cuenta que nosotros, o esas dos palabras, correr y abandonar, es muy natural nuestro, de los seres humanos? A veces tomamos unas decisiones de forma ansiosa, de forma precipitada, de hecho nos volvemos muy Somos ansiosos. impulsivos. Ajá, por conseguir cosas. Es como la imagen del perro que está persiguiendo la motocicleta, ladrándole la bicicleta, y cuando ya la tiene, pues no sabe qué hacer con ella, entonces para y abandona. Eso es demasiado natural en nosotros. Y yo creo que este domingo y el texto bíblico que vamos a leer nos hace reflexionar acerca de esa práctica tan extraña en la vida y también en la forma de vivir la fe, en la forma de vivir la fe. Entonces, ¿por qué crees vos, Eduardo? ¿Qué se te viene a la mente a vos intentando pensar en esta pregunta? ¿Por qué siempre corremos hacia lo que después abandonamos? Yo podría pensar, José, que va un poquito por lo que estás diciendo, de que a veces somos impulsivos. Y a veces probablemente somos impulsivos porque no nos hemos dado a la tarea de trabajar en nosotros sobre nuestros objetivos, sobre nuestros principios, sobre nuestros valores, sobre aquello que consideramos importante para clarificarlo y para marcar como eso que va a ser norte para nosotros. Entonces, si no tenemos como claridad de cuál es el norte, probablemente aparecen distractores, aparecen luces, aparecen cosas que nos atraen, y entonces es muy fácil desviarse. Es como modas, o sea, de repente es como, siempre hay algo que nos mantiene, pero eso no es permanente. Algo, lo que estamos persiguiendo, ya sea en la cultura, aquí lo tengo en las redes, en la política, yo qué sé, y hay que ser honestos, lo vemos también en la fe. Sí, sabes, no sé, estoy seguro que más de uno lo pensó, en aquel texto del sembrador, ¿se acuerdan? Que dice que salió el sembrador, tiró semilla y una cayó ¿verdad? Al lado del camino, otra cayó en las piedras. Y entonces también va diciendo qué significa cada lugar, ¿verdad? Y entonces habla de cómo una semilla cayó y hay gente que recibe la palabra, y no sé cuántos de nosotros en nuestra juventud o en algún momento de la vida hacíamos la oración del penitente como siempre, como todos los domingos. Lo que llamábamos los ¿Quién quiere pentecostales la aceptar a oración Jesús? de los 5 pasos, Sí, ¿verdad? sí, ¿quién quiere aceptar a Jesús? Y aceptábamos a Jesús todos los domingos porque
Sí, probablemente algo Todo no el estaba mundo, bien en nosotros. a ver, hagamos una encuesta. ¿Cuántos aceptaron a Jesús como siete domingos cada 3 meses y hacían llamados y uno pasaba siempre a aceptar a Jesús? Porque además había una sensación de que yo siendo hijo de pastor, yo sentía que en realidad no había sido tan honesto cuando lo acepté la semana pasada. Entonces como que necesitaba volver a reafirmarlo y era una emoción. Porque Sí. estaba basado en creer por emociones, por puras emociones. Y hay algo interesantísimo porque estamos celebrando y arrancando esta semana para celebrar esa semana, ese hecho histórico, ese hecho profundamente espiritual de la Semana Santa, que culmina con la crucifixión, que culmina con la resurrección, pero el símbolo predominante es más esto, es el símbolo predominante y por eso a mí me llamó la atención entre la prisa, el de llevo siempre prisa y lo que permanece. Y quiero hacer un contraste en los próximos minutos para conversar entre este simbolismo, lo que la Biblia nos regala. No que sea pecado comerse un huevo de Pascua, es realmente qué es lo que estamos practicando en nuestra fe. Un conejo que corre, que aparece, que se esconde, que reparte cosas, que desaparece. Y no solo el conejo de Pascua, también estamos hablando del famoso conejo de la literatura. ¿Cuál es el otro conejo más famoso? El conejo de Alicia en el País de las Maravillas. Voy a tomar examen. ¿Quién escribió Alicia en el País de las Maravillas? Carol. Lewis Carroll, claro, es un genio, era un genio. Aunque se ha reducido como un cuento infantil, en realidad esto tiene un trasfondo muy complejo. Ese conejo blanco que dice que siempre llega tarde, siempre que le hablamos dice que va tarde, no tiene tiempo para nada, no tiene tiempo para detenerse. Semana Santa es detenernos, es todo lo contrario, ¿cierto? Es detenernos a reflexionar, es detenernos en un hecho. Pero creo que la cultura imperante nos dice, no, no hay tiempo, no hay tiempo, no tenés tiempo. Ojalá todo te lo den demasiado fácil, demasiado pronto, demasiado... eh, siempre repito, cuando nos montamos en el ascensor y ya tienen, alguien se le ocurrió inventar el botón de cierre rápido de las puertas. Porque no tenemos paciencia. Y yo creo que es un placebo, eso no cierra más rápido las puertas, pero uno cree que sí. Uno le da el botón ahí hasta 3 veces para que se cierren más rápido, sobre todo cuando ve que viene gente que uno no quiere que entre y uno le da ahí. Eh, el conejo versus lo que realmente representa la Pascua. Así que muchos vivimos así. Yo creo que la pregunta se vuelve más profunda así, más o menos. ¿Qué tiene más influencia hoy? ¿Cristo que entra a Jerusalén o el conejo que corre sin sentido o corre siempre sin tiempo? Porque uno de los dos transforma vidas y el otro solo acelera las cosas, ¿verdad? Y yo no quisiera caer como que la metáfora que estoy intentando avanzar en esta mañana sea estar en contra del conejo, pobre conejo, pero sí que podamos centrarnos en lo que sí es importante. Eh, Así que antes de seguir conversando, la Biblia menciona un conejo. Ustedes saben que hay algo muy interesante. Eh, en la Biblia casi no aparecen conejos, cuesta un montón encontrar conejos. ¿Alguien se acuerda de algún versículo que hable del conejo? No, ¿verdad? Pero es interesantísimo, me costó encontrar, hay solamente un versículo que se repite en 2 textos, en Levítico y en Deuteronomio, pero es el mismo, y es este que viene. Dice, así que no se pueden comer los siguientes animales. El camello, por dicha, porque aunque rumia, no tiene la pezuña partida. El conejo, porque aunque rumia, no tiene la pezuña partida. La liebre, que no es lo mismo que un conejo, porque aunque rumia, no tiene la pezuña partida. Y el cerdo, porque aunque tiene la pezuña partida, este es al revés, no es rumiante. Qué curioso este versículo, ¿verdad? Los rumiantes eran puros, pero habían unas excepciones. Y el conejo está entre una de esas excepciones. Parece puro porque es rumiante, pero no lo es. Hay cosas que parecen puras y no lo son.
Hay cosas que hacemos en nuestra vida que parece que nos hacen ver puros, pero no nos purifican. Y en esta semana realmente hay que pensar en todo lo que se hace que parece que nos hace puros y realmente no nos está haciendo adoradores de verdad. No sé, Eduardo, si querés aquí añadir algo con respecto a lo del conejo, o con respecto a las apariencias de, de pureza, en la religiosidad que también abraza toda esta semana. Sí. Bueno, retomar un par de ideas. Cuando preguntaste cuál era el conejo más famoso, yo estoy seguro que más de uno igual que yo pensó en Bugs Bugs Bunny. Bunny. Bugs Bunny, exactamente. Pero luego Pero también aclaraste que iba era en la corriendo siempre, literatura. ¿verdad? No, 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 no no, tanto. no, comía una zanahoria muy rápido, sí. Sí, sí, era un vivazo. Pero luego aclaraste que era en la literatura, entonces ahí sí ya lo descarté. A mí me gusta mucho la idea que estás planteando porque es una idea que logro conectar mucho con salud mental. Y tal vez el ejemplo que quiero aportar es puntualmente sobre la oración, pero no tal vez desde lo que normalmente nos dicen, que los cristianos tenemos que orar y que la oración aquí, la oración allá, sino yo quisiera invitarnos a poder reconceptualizar la práctica de la oración como una práctica contracultural, en el sentido de que cuando vos y yo nos sentamos, hacemos un esfuerzo para sentarnos a orar, ese esfuerzo implica detenernos, detener la vida, detener la carrera que llevamos, detener nuestras dinámicas cotidianas, Ujú, ujú. a veces esas dinámicas tan aceleradas, y lo dije un día, no todo el mundo vive así, pero una gran mayoría de gente vive así. Y para mí la oración, más allá de que hablemos con Dios, de todo este rollo que nos dicen para pedir perdón, para agradecer, para adorar, no, eh, me gusta mucho como lo plantea un sacerdote que se llama Pablo Dors, Ujú. eh, que llegué a él a través de Herbert, que es uno de los miembros de acá, que plantea la oración como esa pausa, y es contracultural, porque cuando vos estás orando no puedes estar en otras cosas. Nos dicen que sí, que podemos, mientras vamos caminando, vamos orando. Ojalá nos demos la oportunidad de pausar, de entender la oración como esa pausa que vos y yo hacemos en la dinámica cotidiana, así sean 5 minutos. A mí me enseñaron que yo tenía que orar media hora, 1 hora, 2 horas. Y En- siempre bien temprano. Si Ah, orabas de a las 5 de la mañana, madrugada, esa oración era mejor de que la oración de las madrugada. 6 de la Claro, porque hay tarde. menos tránsito. Porque, Es- no, el vea, wifi está más no, limpio. ustedes se ríen, pero tiene sentido. Porque de madrugada aquí, en Oriente, ¿qué? ¿Qué hora Ah, es? no lo había pensado. Y allá Son hay las menos, 8, 9, no, 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 ¿cuánto más? no sé, pero allá hay menos cristianos. Entonces hay menos tránsito de oraciones. No, pero ve, lo que No, estabas mentira. diciendo me lleva a pensar en la meditación. Suave un toque, porque yo siempre escuché que esto de la meditación está muy alejado de la cristiandad y que eso. No olvidemos que el cristianismo es una religión oriental, nace en Oriente. Claro, Pero es que el Salmo 1 nos llama a la meditación. El que medita de día y de noche, ¿verdad? Aquel que medita en la palabra de Dios. Y la palabra meditar en el Salmo 1, desde el hebreo, es rumiar. Volviendo a esto de los rumiantes, ¿verdad? Rumiar. ¿Por qué la palabra hebrea para meditar es rumiar? Porque cuando usted está rumiando no puede hablar. Tiene que estar haciendo algo interno, en silencio. Y entonces meditar en la palabra de Dios tiene mucho que ver con la meditación realmente en silencio, de sacar el tiempo. Pero yo le añado un paso más a eso. Cuando estamos en familia, ¿por qué nos cuesta tanto tomar el tiempo en familia para orar y meditar en la palabra de Dios? O sea, es una de las cosas más difíciles, incluso yo que soy pastor lo sé y lo vivo. O sea, reunir a los 4 miembros de la familia para decir, un día estábamos conversando, Laura, los 2 chicos, y yo hoy tengo un tema para ustedes sobre la existencia de Dios, porque fue la primera vez que hablábamos de eso. Y yo les vi la carita de esos dos, como diciendo, ay, ya viene mi tata a hablar de estas varas, Dios mío, nos basta con los domingos, etcétera.
pero nos cuesta meditar y detenernos en serio para meditar en la palabra de Dios. Y sí, no necesariamente tiene que ser 2 horas, con 10 minutos, pero detenidos, Claro, o sea, claro. centrados en eso. Sí, sí, es que insisto, vuelvo a la idea, es pausar todo el corre-corre diario, es parar todo conscientemente, buscar un lugar, ¿verdad? Y esto también se aplica en salud mental y en otras prácticas, pero cuando vos tenés un lugar especial, es decir, vos le estás diciendo a tu mente y a tu cuerpo, estás haciendo una pausa, y te sentás ahí, y yo insisto, a muchos nos enseñaron que orar era repetir y decirle un montón de cosas a Dios, pero en realidad podemos empezar a entender que no solamente las religiones orientales meditan, Ujú. los cristianos meditamos también y lo hemos hecho por 2000 años, Claro. ¿verdad? Lo que pasa es que escuchamos la palabra meditación e inmediatamente pensamos en budismo, en otro tipo de religiones orientales, pero los cristianos meditamos. Y el solo hecho de que vos te sentes ahí, cerres tus ojos o los tengas abiertos y penses en Dios y evoques en tu interior una sensación de gratitud, una sensación de rendición. Eso es lo que Dios De quiere de entrega. nosotros, empezar por ahí Sí. y evocar eso en nosotros, ¿verdad? Y termino con lo que dijiste ahora. A veces es complicado emitir juicios desde, por lo menos eso pienso yo, a veces para mí es un poco complejo emitir juicios hacia prácticas religiosas completamente externas a mí. Y voy a Ujú. dar un ejemplo. Claro. No sé si a alguien más, yo a veces, como soy un ñoño, entonces de los reels me salen cuestiones relacionadas con Semana Santa en España, las procesiones, las fallas en Valencia, y veo ciertas prácticas que obviamente son ajenas a mi propia práctica Ujú. y mi corazón se ve inclinado a emitir algún juicio Sí, de sí, sí. superficialidad, de ahí para arriba. Y ahora esta conversación me está haciendo pensar en eso, ¿verdad? En que muchas veces somos muy dados a juzgar las prácticas religiosas de otras personas Ujú. sin, sin realmente comprender cuál puede ser el sentido para esa persona. Y tal vez lo que para mí es una cuestión superficial o externa puede tener un sentido profundo, ¿verdad? Dentro y trascender un poco la apariencia, que sí, que también lo hay. ¿Cuántos de nosotros tal vez vamos participamos de alguna actividad en la Semana Mayor y realmente no estamos entendiendo, estamos detrás del palo, realmente no estamos entendiendo qué es lo que está pasando? Ahí vamos, así como hay que ir a A tal nosotros cosa y nos no pasó entendemos algo. lo que realmente significa. A nosotros nos pasó algo muy interesante. La mayoría de ustedes saben que el año pasado, casi todos los años en octubre, yo tengo que estar en Madrid por un asunto literario, de un evento que se hace, y este año pasado fuimos con los chicos. Y los llevé a Córdoba. Córdoba es la ciudad donde yo crecí, siendo chiquitito. Eh, y una noche íbamos caminando entre las callecitas muy angostas y se empieza a escuchar un sonido extraño y de repente mucha gente agolpándose. Y yo siempre, de curioso que soy, les digo, corran, corran, vamos, 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 y para ver qué era la vara, si eran pleitos, si era, o sea, a mí no me importaba realmente, quería ver lo que estaba pasando ahí. Y estaba pasando una procesión. Pero es que la procesión era una cosa tan impresionante porque la callecita era como ver eso de ahí y tenían que doblar así ¿cómo se llama? Un paso Ujú. gigante. Y habían letreros y cables de luz arriba. Entonces, los costaleros, los que van llevando el paso, la imagen, hay uno que les va dirigiendo, baje un poquito más, usted baje. Entonces se veía la patilla de uno que donde iba bajando así. Pero es que esos son imágenes de centenarias. Algunas de ellas tienen 400, 500, 600 años, ¿verdad? Y entonces es una obra de arte, pero no solamente eso, sino la música, el fervor, el que cantó por allá en una ventana o la que cantó por allá en una ventana y de repente Paula mi hija estaba emocionadísima, llorando porque tenía un impacto espiritual, no estaba idolatrando nada de lo que estaba viendo, estaba sintiendo otra cosa. Y yo entendí que juzgamos demasiado rápido. Claro. Juzgamos demasiado rápido y ese juzgamiento es pecado también. Avanzando en lo que tenemos acá, entonces, apariencia de fe pura, pero sin profundidad.
Nosotros creemos, ahora que hablamos de juzgar a otros, que somos los que sí tenemos la verdadera práctica de la fe pura, porque nosotros no tenemos imágenes, porque nosotros no tenemos bla, 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 un Bueno, montón yo sí tengo. de verdad, bueno, algunos sí, No otros me, no, porque nosotros esto, porque nosotros no escondemos huevos de Pascua, porque siempre intentamos, y Pablo se cuidaba mucho de eso, Pablo el apóstol, de que nosotros digamos, nosotros sí, ustedes, nosotros somos los buenos y ustedes son los malos. No, todos somos pecadores, dice, todos y todas. Vamos al texto bíblico que nos convoca esta mañana. Después de contar esa historia, Jesús le encantaba contar historias. Jesús siguió rumbo a Jerusalén, caminando delante de sus discípulos. Al llegar a las ciudades de Betfagé y Betania, en el monte de los olivos, mandó a 2 discípulos que se adelantaran. Vayan a la aldea que está allí, les dijo. Al entrar verán un burrito atado que nadie ha montado jamás. Desátenlo y tráiganlo aquí. Si alguien les pregunta por qué desatan el burrito, simplemente digan, el Señor lo necesita. Quiero detenerme aquí, porque siempre hemos escuchado, por lo menos yo, la enseñanza de la humildad de Jesús en esto, de que no entró en un caballo. El caballo, símbolo de reyes, símbolo de señores, símbolo de gente de mucha plata, símbolo de honor, símbolo de gallardía, ¿verdad? Sino que escoge un burro. ¿Cuántos escucharon que eso era un símbolo de humildad? Sí, ¿verdad? Aquí el texto nos llama a mí mucho la atención y de hecho esta semana realmente fue la primera vez que lo noté. La palabra burrito en diminutivo. Burrito. No es digamos, caprichosa. La palabra en griego literalmente significa, o la palabra en griego es polos, que significa una cría de burro. Ni siquiera era un burro grande, era una cría de burro, era un burrillo, era un adolescente, era un chiquillo, era un burrito. Pero ojo, que la siguiente frase es la que define eso. Dice que nunca nadie lo ha montado. Ojo, yo no sé si ustedes, yo sí, viví mucho tiempo en Porreros, ahí en el Carmen de Guadalupe, y nos íbamos a montar caballos y vacas y burros que no habían sido montados. Lo más difícil es el burro. Montarse en un burro que nunca ha sido montado es la cosa más difícil. Es la cosa más difícil. Se tiran al piso, dan vueltas. No, es una cosa bárbara. Ahora, yo quiero que ustedes y nosotros nos imaginemos ese cuadro. No solamente no entró a caballo, súper elegante, sino que entra con un burro mal amansado. Que el burro corría, se le desbocaba, se caía. Jesús más de una vez se cayó de ese burro, se lo aseguro, porque un burro que nunca ha sido montado, bota a lo que se le monte, sí o sí. Jesús se cayó de ese burro 40.000 veces. Cuando entró a Jerusalén iba magullado y seguro iba chollado, ya llega harto del burro. Y el burro de Jesús. Y los discípulos atrás intentando agarrar el burro, porque el burro se paraba de manos, pateaba, gritaba, rebuznaba. Un cuadro muy poco elegante. Un cuadro absolutamente poco elegante. ¿Se habían imaginado ese cuadro ustedes de Jesús? No solamente humilde, sino que aquí tenía que ver con otra cosa. No tenía ninguna prisa en llegar. O sea, imagínense la cantidad de tiempo que le daba para que el burrito diera 5 pasos sin botarlo, 5 pasos sin tirarse al piso, 5 pasos sin quedarse quieto. Sí, ustedes han visto los burros lo que hacen cuando se traban y se quedan así, y lo jalan y lo jalan. Totalmente. Yo me imaginaba a Sancho Panza en el burro. Y esa comparación entre el Quijote en su caballo, ¿cómo se llamaba el caballo del Quijote? Rocinante, y el burrillo de Sancho Panza. Y Jesús elige un burro mal amansado para entrar el día en que lo iban a aclamar Rey de Reyes. Y esto a mí me encanta, me encanta. Es un burro que no obedece. Vean lo contradictorio. Un rey todopoderoso a quien ni un burro le hace caso. El rey que nos va a salvar, que no se puede ni siquiera, no puede, no tiene el poder para que el burro le haga caso, que camine el burro. Yo me imagino ese cuadro de Jesús entrando a Jerusalén no teniendo control del burro.
no teniendo control del burro. Y sin embargo, la gente, y el texto sigue diciendo, y la multitud, que era muy numerosa, tendía sus mantos en el camino, y otros cortaban ramas de los árboles y las tendían en el camino, que era lo que se hacía con los reyes. Y la gente que iba adelante y la que iba detrás aclamaba diciendo, Hosana, el Hijo de David, bendito el que viene en el nombre del Señor, Hosana en las alturas. Pensemos en esto, reflexionemos en este cuadro del Jesús con el borrico mal amansado y la gente adorándole. ¿Qué pensás? ¿Qué se te viene a la mente? ¿Qué pienso? Lo primero que pienso es cómo nos estás ayudando a desromantizar un episodio. Y yo creo que eso es bueno, porque yo creo que si la gente que está aquí, yo creo que ya hay una generación que no, pero probablemente de cierta edad hacia arriba fue impactada, afectada por las películas de Semana Santa. Sí. Y que nos ayudaron a romantizar mucho al Señor, ¿verdad? Aquel Señor que inexpresivo y Macho, de ojos claro, claros, ojos alto. verdes, así como vos, de ojos verdes, Me falta como macho. 1 metro de altura y unos 50 centímetros de Y, espalda, pero y nos presentan y lamentablemente alimentaron como el ese... espíritu es el mismo. Más que sí, Claro más que que sí. sí. Claro que sí, amén. Aleluya. ¿Ves lo que haces? Sí, sí. Nos, nos, nos alimentaron un imaginario social y religioso muy romántico, ¿verdad? Ujú. Y yo creo que cuando vos planteás, porque el texto también omite todas esas partes, probablemente cuando Mateo estaba redactando, dice, mejor esto no, esto omitámoslo. Lo de las caídas del burrito, El mejor madrazo, omitámoslo. ya, quédate quieto. Sí. ¿Verdad? Probablemente se omitió intencionalmente. Pero no, fuera de todo, creo que nos estás ayudando a desmitificar, a desromantizar. Y yo creo que muchas veces con la religión hay que hacerlo así, ¿verdad? Creo que nos ofreces una propuesta de una escena muy puntual, pero que al final plantea en lo macro una espiritualidad más natural, una espiritualidad que no es forzada, que no está impostada, sino que... Y yo lo relaciono mucho con la espiritualidad acá, Ujú. con lo que tratamos de construir, ¿verdad? Una espiritualidad natural, espontánea, accesible, No se admiten burros sin perfectos, ¿verdad? Y poses, ese tipo de cosas. sin poses, ¿verdad? Sin poses. Eh, Eso, qué buen punto. No era un showman, no necesitaba, ¿verdad? No era una puesta en escena para impresionar a nadie. Y eso, ¿qué es realmente lo que tenía que impresionarle a la gente? Tenía que impresionar lo que vieran en él, en qué animal entraba, haciendo similitudes con qué carro anda, cuánto gana, qué exitoso es. claro. ¿Cómo nos encandila esa imagen de gente, de pastor exitoso, de pastor exitoso, de líder exitoso? Y Jesús representaba todo lo contrario en esa entrada. No tenía control ni del burrito en el que andaba. No era una imagen exitosa, no era una imagen exitosa. Y sin embargo, la gente valora algo distinto, que va más allá de eso que se ve. Sí, sí, y retomo la idea de esa espiritualidad más cotidiana, más accesible, más natural, más fluida, libre de esas poses, ¿verdad? Ujú. Yo desconozco el trasfondo religioso de ustedes, pero tal vez sí pienso o sí me remito a mi trasfondo religioso, ¿verdad? Que estuvo muy cargado de esas poses, ¿verdad? Y de ciertos niveles de santidad que había que tener para poder servir a Dios, para poder hacer una serie de cosas y cómo en la iglesia ciertas figuras se presentaban así, como impolutas. Y uno sabe que en realidad eso no es real, Ujú. ¿verdad? Las personas en la iglesia, seguimos siendo seres humanos. Sí. Seres humanos, y lo he dicho acá, llenos de contradicciones, Ujú. llenos de dificultades, llenos de fragilidad. eh, y yo no entendí eso, paradójicamente, tal vez hasta que llegué a unos contextos religiosos diferentes, Claro. donde logré conectar con mi fragilidad, eh, con mi impotencia, con mi incapacidad, y recordé aquel texto creo que es de San Pablo, que dice que el poder de Dios se perfecciona en nuestra En nuestras debilidad. debilidades.
Eh, y es reconocernos así y que no tenemos que ser perfectos. Qué Dios rico. no quiere, redundando en el primer valor de la iglesia, Dios no quiere que seamos perfectos. Dios quiere que nosotros Exacto. perseveremos mirándole a Él, luchando, esforzándonos. Si nos caemos, nos levantamos con la mirada puesta en Él, como dice la carta a los Hebreos, puestos los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe. Pero eso no quiere decir que no nos vayamos a equivocar, que no vayamos a meter la pata, que no vayamos a retroceder en algún momento. Y sí, ¿verdad? Saltan a nosotros aquellos textos de que el que pone la mano en el arado. Bueno, habría que acercarse al texto y profundizar en él, ¿verdad? Y meditar en él. Pero yo por lo menos prefiero pensar que la voluntad de Dios para nosotros es que perseveremos. Y vos ahora que mencionabas eso de no ser perfecto, la palabra perfecto, cuando se nos dice que hay que ser perfectos, en realidad en griego es ser maduros. Ujú. O sea, realmente la traducción es ser maduro. Y la madurez es muy distinto a ser perfecto. De hecho, la madurez es la que admite realmente que no soy perfecto. Ahí hay madurez, ¿cierto o no? Claro. La madurez es la que admite que necesito ayuda. La madurez es la que admite que me equivoco. La madurez entonces hace que, como sé que puedo meter las patas cuando hablo, como sé que puedo meter las patas cuando escribo un WhatsApp, entonces pido consejo. Mira, voy a escribirle esto a cierta persona, yo lo hago con mi esposa cada rato. Y ella entonces me dice, no estoy diciendo que yo sea muy maduro, pero ahí hay un acto de madurez cuando Ujú. humildemente pido la opinión. José, y no solo eso, o sea, la madurez también nos permite, al reconocer nuestra fragilidad, somos más empáticos y somos más Con misericordiosos. los demás y con los errores de los Porque, demás. sí, porque muchas veces eh, somos muy severos con los errores de los demás, ¿verdad? Y juzgamos muy precipitadamente y somos muy severos, pero con nosotros mismos somos muy indulgentes. Es el Entonces, ejemplo básico en las calles, en una calle, los que manejamos, cuando vemos que alguien va por el espaldón y se inventa un carril nuevo, ¿lo han visto? Y uno dice, el Señor todo lo ve y toda la vara. Y de repente hay un día que uno dice, ocupo llegar voy temprano, a mandarme por ahí. pero yo sí tengo una justificación buenísima. Dios entiende mi justificación, pero siempre que vemos a otro hacerlo, el otro siempre hace algo malo. El otro siempre lo hace mal. Cuando yo lo hago, hay una justificación. Y eso es hipocresía. Eso es fatal. Vean este juego de palabras que me encontré yo estudiando este texto. Yo siempre digo, y te lo he dicho un montón de veces y creo que se los he dicho a ustedes, a mí no me gusta mucho cuando me toca dar charlas en días como muy específicos de la fe cristiana, como Navidad, como Semana Santa, porque siento que ya todo está muy dicho y me cuesta mucho como generar algo nuevo. Entonces me metí a ver este texto realmente en profundidad y encontré un juego de palabras fascinante, pero fascinante. Espero que a ustedes les fascine igual que a mí, ¿verdad? Pero, ¿qué es lo que le gritaban a Jesús? Osana, Osana, Osana. ¿Qué creen que significa Osana? ¿Eh? A nosotros, por lo menos a mí, cuando nada más leyendo el texto y escuchando las predicaciones, Osana, bendito el que viene en el nombre del Señor. ¿Cierto o no? Como que era una traducción. Eso de Osana significa bendito el que viene, era una adoración. Estaban adorándole, ¿cierto o no? Pero en realidad no significa eso. Osana significa sálvanos ya. No lo estaban adorando, lo estaban reclamando. No estaban adorándole, le estaban exigiendo algo. Sálvenos ya. Pero el juego de palabras es un poco más complejo porque tiene que ver con el nombre de Jesús. Yehoshua y Hosanna tienen la misma raíz, de hecho suenan igual. Y Josué también, Yehoshua, Yoshua y Hosanna. Las tres significan salvar o tienen la raíz de salvar. Entonces, Osana significa sálvanos ahora, Jesús significa Dios salva, Dios es salvador. Y Josué, que es la misma palabra, significa Dios es salvación. Al Salvador, al que tenía por nombres, Jesús, esto es lo que me imagino yo, en el arameo que gritaban, sonaba casi igual que si estuvieran diciéndole Jesús su propio nombre.
Sonaba casi igual, pero realmente le estaban dando una orden a Jesús. Sálvanos ahora. ¿De qué los tenía que salvar ya Jesús en ese momento a ellos? ¿Qué era lo que más les surgía? Porque no lo estaban adorando, no fue adoración, no fue genuino tirarle las palmas al frente del borrico. Le tiran las palmas y le dice, ahora sí, sálvame ahora. Pero ahora es ahora, no es para la vida eterna, es ya, ahora. Tiene que hacer algo ya. ¿Qué creen ustedes o qué crees vos que le estaban pidiendo realmente? Que lo salvara de la opresión romana. ¿Sí? Que les quitara el yugo de la opresión romana. Era un asunto político. Era un asunto absolutamente político. Y Jesús iba para otra cosa totalmente, por lo menos en ese instante. Y entonces los decepcionó absolutamente. No solo entró en un borrico que lo botaba cada rato, sino que le dicen, sálvanos ahora, y el man sigue recto. Y después, unos días después, está colgado de una cruz fracasado. Era la imagen de fracaso más contundente. Entró en un burro que lo botaba y terminó crucificado, fracasado. Yo creo que Jesús estaba diciéndonos, si van a creer en mí, que no sea por pura pantalla. Si van a creer en mí es porque realmente van a creer en mí. Cuando las cosas se ponen feas, cuando las cosas parecen fracaso, ¿quién queda? ¿Quién de ustedes va a quedar? Cuando las cosas se ponen feas, ¿quién de nosotros sigue creyendo que el proyecto de Dios para nuestra vida es éxito? Que el proyecto de Dios sí se va a cumplir. Que lo que Dios nos ha prometido sí se va a dar. Y yo creo que ahí abandonaron un montón. La mayoría. Y esa era el contraste, o ese es el contraste que yo quería como llegar hoy. Cuando las cosas se ponen feas, nos convertimos en el conejo. Tengo prisa, voy por otro lado, papá. Donde mejor me caliente el sol. Cuando la iglesia se pone complicada, me voy a otra iglesia. Donde mejor me caliente el sol. Cuando el matrimonio se pone complicado, empiezo a buscar una salida. Donde mejor me caliente el sol. Cuando los proyectos se convierten en algo que es un poco más sacrificial, porque esto se trata de sacrificio. Creer se trata, o sea, ser discípulo, se trata de negarse a un montón de cosas. Es sacrificial, es sacrificial. Entonces no estaban adorando a Jesús, estaban proyectando en Él lo que querían que hiciera. ¿Cuántas veces usted y yo lo que hacemos es proyectar en Él lo que queremos que Él haga con nosotros? Nada más lo que queremos que haga. Y cuando no lo hace, y si no lo hace, ¿cómo funciona nuestra fe cuando no lo hace? Yo quiero hacer una pregunta y te la hago a vos primero. ¿Cuál es la oración más larga que ha hecho? No me refiero a la que haya durado más de hoy me siento, me arrodillo, me acuesto y oro, sino cuántos años ha orado por lo mismo. ¿Cuánto ha aguantado? ¿Cuál es la oración que le ha durado más repetidamente año tras año, tras año, tras año? ¿Podríamos pensar en eso, alguno de nosotros? Vos podrías meditar. Yo tengo una, o muchas, ¿verdad? Pero hay oraciones eternas. Eternas. Una oración que tenga que ver por la salud de alguien que amamos. Y se extiende un año, se extiende otro año, se extiende otro año. Yo creo que las oraciones de mis tatas conmigo cuando yo era un adolescente fueron de años, oraciones para que yo volviera al redil, que yo no me matara en una de esas borracheras o una de esas tantas que me pegaba, que llegara por lo menos a casa. Oraciones eternas, cuya fe no se debilitaba porque no se cumplían ya. Piense, ¿vos tenés alguna idea de eso o tenés alguna? Sí, tengo un par, pero No las vas a contar. no voy a contar la Es muy primera. difícil, ¿verdad? Voy a contar la segunda. Ya sé, ya sé cuál es, no mentira. Tal vez le estoy dando un enfoque diferente al que plantea José. Yo recuerdo que cuando yo crecí en un contexto muy... a mí me enseñaron que ser católico era pecado. ¿Verdad? Que la Era gente el diablo. sí, claro, que la gente que era católica estaba condenada. Y entonces yo les he contado, ¿verdad? Que cuando yo tenía 7 años, mis papás, que yo había nacido en el catolicismo,
me empezaron a llevar a iglesias evangélicas, entonces yo, cuando estaba en vacaciones con los abuelos, era católico, iba a misa, procesiones y la vara, es que a mí me encantaba toda esa vara. Y cuando estaba con mis tatas, era evangélico, ¿verdad? Entonces, pero ya después, cuando tenía 14, 15 años, Evangélico católico. era un intermedio ahí, sí. Cuando ya tenía 14, 15 años, ya yo estaba full metido en el pentecostalismo. Y yo oraba y oraba, Señor, cambia a mis abuelas. Señor, que se conviertan, Padre, que dejen la idolatría. Y Ma, esa es la oración más larga que ha hecho. sí, claro, yo oraba, y nada pasaba. Yo decía, Señor, están en la promesa. Y ya luego entendí. ¿Ah? Vamos bien, vamos bien. No, y tal vez el enfoque que le quiero dar es que yo pedía mal, evidentemente. Pedía algo que hoy para mí, y desde hace muchos años, no tiene sentido. Porque yo logré entender que no hay ninguna iglesia que sí sea buena o no. Logré entender que la iglesia de Cristo es muy diversa en sus expresiones. Entonces esa oración dejó de tener sentido. Pero yo recuerdo que oraba y oraba y oraba y yo me mantenía en esa convicción que para mí hoy era errónea, ¿verdad? Pero en aquel fanatismo religioso en el que yo crecí, en el que ni siquiera podíamos ir a otra iglesia pentecostal sin pedir permiso a la pastora, Claro, por la sana doctrina, porque solo aquí se predicaba doctrina buena, porque no sabíamos qué tipo de doctrina se predicaba ahí en la iglesia hermana, de la misma asociación de iglesias y la cosa. Entonces uno dice, ya... una desconfianza rarísima de todo el mundo. Sí. Y ahora yo digo, Dios mío, ¿en dónde crecí? Pero no, porque también en este proceso de madurez, de reflexión, pues, también hoy yo celebro muchísimas cosas que aprendí en esos años que estuve ahí, ¿verdad? Entonces, yo creo que también el caminar en la fe a uno le permite no ver de manera dicotómica, ¿verdad? De manera maniquea, de bueno o malo, blanco o negro, sino que en medio de todo vos podés entresacar. Y esto sí, esto fue malo, el fanatismo, pero también gracias a que a los 14, 15 años me ponían a dirigir cultos, yo voy a la tele y doy entrevistas en vivo y la cosa. Sí. No. Ya en plan, yo logro conectar, gracias a Dios, la habilidad que tengo hoy para venir aquí de manera improvisada, sin que a uno le avisen, y no tener miedo ni era una prueba ni de experimentar fidelidad. Ansiedad. Y el recuerdo de estar en la iglesita aquella de 50 personas dirigiendo un culto, ¿verdad? Entonces yo eso lo agradezco muchísimo. Y ahora que decías eso de cómo vemos de la cerca para allá, que son idólatras y mala doctrina, y de la cerca para acá, una pradera de santidad increíble, la gente cuando me decía, es que los católicos son idólatras y no sé qué, y yo, mae, usted no se ha puesto a pensar las veces que cuando le llamamos al culto, ya estamos fallando. La palabra culto no aparece nunca en el Nuevo Testamento referida a la reunión de los creyentes. Culto es una reunión de adoración a un Dios pagano, es un culto, ¿verdad? Pero no solamente eso, sino que al altar le llamamos altar aquí, a esta cosa. Y aquí no se puede subir uno de cualquier manera. Es un bicho de madera. Sí, pero... Y entonces hay que subirse. Yo recuerdo cuando yo tocaba en un grupillo antes, ¿verdad? Yo soy como don Ramón, yo le echo a todo, ¿verdad? Y tocaba en un grupo, y tocaba bajo y toda la cosa. Y fuimos en una gira y todo, papá. Me pasaron dos cosas ahí. El Señor me ablandó el corazón porque me hizo tener humildad. La cosa es que, según yo, estábamos en un grupo de los mejores del país, ¿verdad? Y toda la cosa. Cristiano, por supuesto, ¿verdad? Obvio. Y fuimos a una gira y en una parada de la gira era la Tigra de Venado de San Carlos. ¿Alguien ha ido a la Tigra de Venado de San Carlos? Queda como a la par de Santa Rosa de Pocosol de San Carlos. Después de la Vuelta del Pastor, que se llama ahí, a la mano derecha hay una plaza, hay una pulpería, está una iglesia católica chiquitita y la iglesia evangélica ahí, 4 casas más, eso es la Tigra. Entonces hay una tirria entre los dos bandos, que son cuatro familias católicas y 4 familias evangélicas, y todos los evangélicos pidieron permiso a la municipalidad de Venado, porque la Tigra es de Venado, ¿eh? Para poder hacer un evento evangelístico en la plaza. O sea, es una sola plaza, ¿verdad?
Y entonces pusieron una tarima y invitan al grupo estrella, que éramos nosotros, ¿verdad? Y nos vamos desde Chepe con el equipo y la batería y el bajo y la carajada y no sé qué. Y yo tenía el pelo largo. Sí, tenía el pelo largo. Y llegamos a la Tigra de Venado San Carlos y ellos habían hecho volantes, panfletos, habían hecho Tratados megafonía, evangelísticos. todo, ¿verdad? Y habían ido a los otros pueblos alrededor. Entonces realmente había una masa ingente de personas, de unas 45 personas que se había agrupado ahí para esperar el gran momento evangelístico y la predicación de conversión y toda la cosa. Y ponían esa vara que se escuchara en todo San Carlos, esa vara, ¿verdad? Y entonces ya nos vamos a subir y me hace el pastor, no, pero usted, yo creo que usted era solo del staff ahí, usted no se puede subir ahí a tocar. Y yo, pero ¿por qué, pastor? Yo soy hijo de pastor también. Tengo Sacando el pedigrí, por Claro. supuesto, ¿verdad? Y me dice, tiene que cortar la coleta. Así me dijo, la coleta. Y yo, no, hombre, es como Sansón, esta vara, si me la quita, se va la magia. ¿Para qué le dije la broma, verdad? Y le digo, tengo una solución, me puedo poner gorra y me meto todo el pelo dentro de la gorra. Me dice, subirse con gorra también está mal. Sí. Y no toqué. Pero me pasó algo maravilloso. Después ya de ahí se la jugaron sin bajo, ¿verdad? El Señor iba a remediar, el Señor mismo hizo el sonido del bajo. El Señor mismo complementó ahí. Pues resulta que yo estaba ahí escuchando y toda la cosa y se me acerca una muchacha. Yo estaba soltero, ¿verdad? Se me acerca una muchacha y me dice, ¿usted me puede firmar un autógrafo? Y yo, por supuesto, y me dice, yo lo veo todos los domingos ahí en TV Mejenga. Me había confundido con un maje que tocaba en TV Mejenga. No era ni yo. Doble trago amargo de humildad. Pero sí, el altar, la tarima, sagradísimo. Y la Santa Cena, que en la Biblia nunca se le llama santa, ni era cena tampoco. Y así un montón de cosas que nosotros hemos puesto en un lugar de idolatría y o sea, ese lugar es ficticio, Es que es ficticio. necesitamos ampliar el concepto de idolatría. Probablemente muchas y muchos crecimos asociándolo directamente con imágenes religiosas. Ujú. Y en realidad, en la esencia es poner cualquier otra cosa en el lugar que le corresponde a Dios. Cualquier otra cosa. O sea, si algo ocupa el primer lugar en nuestro corazón, somos idólatras, porque le está quitando el lugar que debería pertenecerle a Dios. Entonces, creo que el ampliar la noción, pucha, nos baja de esos humos, Sí, claro, ¿verdad? De que claro. los idólatras allá y nosotros los santos aquí. No, y nos invita a preguntarnos, bueno, ¿será que cómo está mi corazón? ¿Será que le estoy dando espacio a algo más? ¿No estoy priorizando a Dios? Dios no es una prioridad para mí. Sí, y creo, y aquí ya para hacer un cambio de marcha, porque no quiero meterme demasiado en eso, pero actualmente yo veo dos idolatrías del pueblo evangélico, el pueblo evangélico, esas dos palabras, pueblo evangélico. Eh, adoran un Estado que está en guerra en este momento, Ujú. y ese Estado le permiten hacer absolutamente todo. Eso se llama idolatría. Y están adorando a un presidente, no el de aquí necesariamente, a uno que tiene más poder global, y le permiten hacer todo en nombre de Dios. Eso se llama idolatría y hay que pedir perdón. Y la iglesia tendrá que pedir perdón porque ha sido cómplice Claro. de unas injusticias indescriptibles. Vean esto que tengo acá. Entonces, volviendo a la idea del conejo de Pascua, creo que podemos entender que hay entretenimiento en esto. También está la actitud del conejo de Alicia, ansiedad absoluta porque Dios cumpla ya las cosas, o ansiedad en la vida en general. Y la liebre bíblica, que parece pura, pero no lo es. Apariencia, aparentar. Creo que tenemos esas tres, como decía la hermana el domingo pasado, esos tres demonios, esas tres espíritus, el de entretenernos y buscar puro entretenimiento y creer que eso es creer en Dios y eso es fe. El de la ansiedad porque Dios cumpla lo que le estamos imponiendo que cumpla, como decía Eduardo, de ahí, que los abuelos ya crean en la verdadera doctrina y todo eso, o quién sabe qué. Cuando oramos por pareja, digamos, esa ansiedad.
o la apariencia. Yo soy mejor. Yo soy mejor. Entonces, eso no es discipulado, eso es vivir como conejos. Vivir como conejas y conejos. Tengo una historia, dos historias. Hacemos un comentario más. Son las 12:05 y luego queremos escucharlos a ustedes entre nosotros dos para salir de aquí como a las 12:20. ¿Les parece? Sí. Este se llama Howard Schultz y en el 2008 hubo una crisis internacional, una crisis económica terrible, ¿recuerdan? Sí, una crisis económica. Y Starbucks estaba cerrando demasiados locales en el mundo, demasiados locales. Y él, en vez de ver qué era, o sea, cómo cambiar las cosas para que la gente empezara a venir, es decir, cómo hacerlo más barato, cómo hacerlo más accesible, qué cambiar, él dijo, no, perseveremos en la visión. ¿Cuál es la visión de Starbucks? ¿Qué es lo que realmente hizo Starbucks lo que es desde hace tantos años? No vamos a cambiar y no vamos a cambiar. Y se sentó, como decimos, en la galleta, decimos los de cierta edad para arriba, y logró permanecer en la crisis. Permanencia en la crisis. Somos demasiado rápidos para creer que las cosas ya van demasiado mal y hay que hacer cambios muy rápidos. Pero ¿qué es lo que nos ha dicho Dios que permanece? ¿Ibas a Sí, agregar sí. aquí? Yo creo que nos han enseñado una idea distorsionada, y es que si somos cristianos nada malo nos va a pasar. Mm, Y si nosotros leemos los evangelios y leemos las cartas, vemos que en realidad esa idea nunca está, pero la idea que se sostiene es, cuando venga la crisis, yo voy a estar con vos. ujú, Y se los he compartido, hay un texto en el Salmo 91 que dice, bueno, viene todo el Salmo y en algún momento dice, con él estaré yo en la angustia. Y esa frase para mí es muy significativa, mm, porque Él no promete, Dios no nos promete en ningún lado de la Biblia que no va a haber crisis, que no va a haber carencia, que no va a haber dificultades, que la cuesta no se va a poner arriba. No, ujú. pero sí promete que en medio de la angustia va a estar con nosotros y que no estamos solos y que no vamos a tener que afrontar esa circunstancia solos. Entonces, yo creo que tenemos que revisar esa teología, Mm. ¿verdad? Que nos empuja a pensar que si somos creyentes, nada malo va a pasar. O que si somos creyentes y algo malo pasa, algo debemos estar haciendo mal, algún pecado oculto tienen ustedes debajo de la cama, algún pecado tenemos. No, no necesariamente. O que Dios volvió el rostro y ya no nos mira. Ujú, No, o sea, es parte de la vida. ujú. La crisis es parte de la vida, los problemas son parte de la vida. Yo a veces digo, la vida consiste en resolver problemas. Y creo que esa frase quienes trabajan la ven la pueden ver muy tangiblemente. A veces trabajar consiste, o gracias a Dios que hay problemas, porque para eso estamos nosotros ahí, para resolverlos. Entonces, muchas veces la vida es ese resolver problemas y afrontar crisis y en medio de eso hay bonanza, pero es parte de la vida. Ujú. Y es parte de la vida cristiana también. Nosotros lo vemos en las cartas y eso es palpable, es el sello. Les voy a contar algo que no he contado nunca y yo creo que ni siquiera mi esposa lo sabe. Ay, Dios mío, ya hizo ojos y todo. Una época de mi vida en que pasaban dos cosas emocionales. Una, tenía mucho fervor espiritual, mucho Mucho fuego. fuego, así con doble F, fuego. Y me sentía muy solo a la vez. Estaba absolutamente solo. Llegué a la convicción de que yo nunca iba a conseguir pareja en ese momento. Y entonces decidí hacerme monje. Esta es una historia que yo no había contado. Monje evangélico. No, cartujo. Oh, Fui, fui a los cartujos. Hice el examen para novicio. Y de eso, que no pasé el examen, por cierto, se me quedó una frase en la cabeza del estudio de los cartujos. El lema de los cartujos es Stat crux volvitur orbis, que significa la cruz permanece cuando el mundo gira y gira y gira. Stat crux. La cruz es lo único estable y permanece firme mientras todo da vueltas en nuestra vida. No importa cuántas vueltas dé el mundo y cuán revuelta esté la vida, la cruz permanece
firme frente a nosotros. Wow. Y eso me encantó. Casi me hago cartujo. Pero el Señor me salvó, porque si no hubiera podido celebrar los 18 años de casados que estamos celebrando Laura y yo. Última historia. Este se llama Desmond Doss. Esto es una película. ¿Quiénes la vieron? Él era, si no me equivoco, ¿de qué era? Adventista. En Okinawa, en 1945, Segunda Guerra Mundial, él tenía objeción de conciencia y no portaba armas, no iba a matar a nadie. Y se burlaron de él de una manera, bueno, le hicieron lo que llamaríamos ahora un bullying, pero bullying en el ejército es de lo peor que puede haber en la vida, realmente. ¿Verdad? Y según los datos que tengo, él salvó a 75 hombres, uno por uno, orando, Señor, ayúdame a salvar uno más, uno más, uno más. Esa frase, uno más, mientras se burlaban de él, se convirtió en la persona más fuerte de ese batallón. Cuando las cosas se ponen feas, ser el conejito que lo quiere todo rápido, o el que simulaba demasiado varonilidad o heroísmo o lo que sea, o valentía, o gallardía, o espiritualidad, él simplemente se quedó callado y empezó a salvar gente, salvar gente, salvar gente, salvar gente. Realmente yo creo que el mensaje de Cristo hoy, Domingo de Ramos, es: no corran, no pidan las soluciones rápido, sean humildes, pero sigan creyendo, esto no es un espectáculo, esto no son fuegos pirotécnicos, esto es en serio, esto es mucho más profundo. Que en realidad quedé impactado por la frase de los cartujos. Sí, sí. Sí. Creo que ahí es donde tiene que estar nuestra mirada y ahí es donde tenemos que perseverar en medio de todo lo difícil que podamos atravesar, porque lo atravesamos. A veces la vida es dura, es muy dura. Sí. Y solamente si logramos poner nuestra mirada en algo que permanece, en algo que no es momentáneo, creo que podemos nosotros sostenernos en la dificultad. La pregunta aquí es: ¿seguimos a Jesús? ¿Estamos siguiendo a Jesús? Pero no necesariamente esa es la pregunta más importante, es cómo estamos siguiéndole a Él. ¿Como un conejo ansioso? ¿Como un falso cristiano o alguien que dice ser demasiado santo y no lo es tanto? Es decir, falsa humildad. ¿O como un discípulo, como una discípula? Y yo creo que este Domingo de Ramos nos llama a ser discípulos en serio, discípulos de verdad. Agachar un poco más la jupa, bajar el corazón, poner los pies en la tierra, montarnos en el burrito mal amansado que es la vida, que nos va a botar muchas veces en el camino como a Jesús, pero seguir hacia donde Dios nos ha llamado directamente. Tenemos 5 minutos. Yo quiero, si alguien quiere intervenir con algún comentario muy puntual, porque el tiempo apremia, o alguna pregunta también muy puntual que quieran hacer, y cerramos con una oración. Buenos días. Bueno, estaba pensando sobre lo que están hablando y creo que nosotros tenemos un reto muy grande porque creo que ahora en la presentación decía una que un conejo era ansiedad, otro era entretenimiento y el otro era ¿cuál? Se me olvidó el otro. Apariencia. Y creo que nosotros estamos bombardeados de las tres constantemente. Y creo que ninguno se libra de esas cadenas, ¿verdad? Entonces creo que, por lo menos lo que yo pienso es, bueno, la parte de sentirse salvo, este tipo de cosas está bien, pero yo creo que todos estamos encadenados a esas cosas. Yo creo que casi es inevitable, ¿verdad? Sí. Entonces creo que es reconocerlas, que las tenemos. Una vez que las reconocemos ya ganamos mucho. Exacto, entonces entender que las tenemos y entender el valor de meditar, por ejemplo, porque no sabemos estar solos, porque cuando estamos solos queremos entretenimiento, lo tenemos en el bolsillo todos, ¿verdad? Sí. A nivel laboral necesitamos lograr cosas, entonces posiblemente nos ataca la ansiedad de lo que se supone que deberíamos haber hecho, ¿verdad? Y el tema de la apariencia siempre, ¿verdad? ¿Cómo nos ven los otros? ¿Qué piensa el otro de mí? ¿En dónde estoy en relación con otras personas con las que me rodeo? Sí. Entonces siento que la capacidad nuestra de estar solos no es por un tema religioso, es que necesitamos realmente
desintoxicarnos o ir aprendiendo cómo quito esas cadenas que fácilmente me pueden atar, ¿verdad? Entonces creo que por lo menos para mí, ese es como un tema del día a día, ¿verdad? Esa es nuestra lucha. Uno a veces piensa mucho en adicciones y en agresión y cosas así, pero estas cosas yo creo que nadie se libra y a todos nos tocaría no solo ver, bueno, primero ver cómo puedo ser libre yo de eso y después, bueno, en mi caso que soy papá, que estoy yo enseñándole a mi hijo para cómo puedo hacer que él no, digamos, tenga herramientas para vivir, para no dejarse encadenar por ese mundo que nos encadena y nos ha venido encadenando siempre. Entonces, es como lo que yo estaba pensando. Rudísimo, y sobre todo esa última parte con los hijos, ¿cómo no fomentarles que caigan presa del puro entretenimiento en todo? ¿Verdad? Los videos, el scroll ese, el entretenimiento, que cuando hay un momento de paz están aburridos, que cuando estamos sin hacer nada, que es un momento maravilloso también, necesitan algo ya. Y cómo no fomentarles la ansiedad de que pasen cosas todo el tiempo, todo el rato, algo demasiado emocionante, todo tiene que ser emocionante, todo tiene que ser chivísima, todo tiene que ser demasiado cool, demasiado, ¿verdad? Todo. No puede haber algo normal, tranquilo en la vida. ¿Cómo lograr eso? Excelente punto. Muchas gracias por apuntarlo. Me llamó mucho la atención porque hace poco me terminé de leer el Antiguo Testamento completo. Bravo, bravo. Un aplauso, por favor. Envidiosos. Gracias, fue difícil. Quedé traumada. Pero bueno. Con números cualquiera queda traumado. Sí, no, difícil. Pero bueno, Zacarías dice algo muy curioso. Dice, mira tu rey, viene hacia ti justo, victorioso y humilde. Viene montado en un burrito, cría de asna. Y además dice que proclamará la paz en las naciones. Entonces me llama mucho la atención lo del burrito, que lo dice. Y lo repite 3 veces. Ajá, es un burrito. Y cómo Jesús viene realmente a cumplir todo lo que estaba establecido. O sea, ya estaba establecido que iba a llegar un rey, que iba a llegar en un burrito, que iba a proclamar la paz en las naciones. Y no sé si a veces hacemos como ese clic de verdad todo lo que vino a cumplir Jesús. Deberíamos de ser como más conscientes de eso. Y cómo eso cambió las cosas. Porque Él dice que va a proclamar la paz en las naciones. Sí. Y cómo se utiliza ahora también el supuesto cristianismo que yo no entiendo para armar estas guerras supuestamente con todo el aval cristiano, ¿verdad? Que ¿de dónde? ¿De dónde ese aval? Si desde el Antiguo Testamento se decía y se cumplió y ahora el cristianismo súper desviado apoyando guerras y demás. Hoy el Papa León XIV es, ¿verdad? Dijo una frase que me gustó mucho, dice, y no es de él, es un texto bíblico, Dios no escucha la oración de los que organizan las guerras. Dios no escucha la oración de los que promueven la guerra. Fue contundente y va muy alineado a lo que estás diciendo. Es distinto. Estaba pensando justamente también en unas palabras de León XIV que escuché en un reel de una pareja de ticos que estaba esperando saludarlo y entonces le piden un mensaje para Costa Rica y León dice, todas y todos, todos estamos llamados a ser constructores de paz, a construir puentes de paz, ¿verdad? Y la paz, decía Madre Teresa de Calcuta, empieza en lo pequeñito, empieza con uno, ¿verdad? Y si podemos apaciguar nuestro ser, y podemos empezar a compartir esa paz que estamos buscando, ¿verdad? No es un estado ideal, no es un estado tampoco de iluminación, es un trabajo interno. Y yo creo que hacer énfasis en eso es importante, porque eso nos permite entender que es lograble y que también somos responsables. La responsabilidad viene de la habilidad para responder y también viene de asumir, del poder asumir la responsabilidad que me toca a mí. Entonces también creo que vale la pena preguntarnos, bueno, ¿qué me toca a mí en mis círculos, en mis vínculos, en mis contextos, para que yo también sea promotor de paz? No es andar flotando ahí amor y paz, pero muchas veces hay que tomar decisiones, sí, ¿verdad? Pero sí que seamos conscientes de que la paz empieza por nosotros. Y si logramos tener paz interna, también eso lo vamos compartiendo. Sí. Son las 12:21.
yo creo que podemos ir aterrizando acá, si les parece. Pongámonos en pie y vamos a orar.